Buenos días, mi nombre es María Fernanda León Blanchet, como bien me presentaron, y ahora vamos a continuar con el tema de infarto con elevación del segmento C. Ahorita vamos a ver qué significa y cómo es que el patrón electrocardiográfico se manifiesta, cómo lo hace. Entonces vamos a empezar. Empezando desde lo básico, ¿no? Nosotros desde pregrado, pues nos dicen cómo es que la célula miocárdica es capaz de tener este patrón de despolarización, recordando que la palabra despolarización es casi sinónimo de activación de la función de la célula, ¿no? En este caso, la célula cardíaca, la despolarización conduce a una contracción de esa miofibrilla, no olvidando que los fenómenos eléctricos ocurren milisegundos antes que los fenómenos mecánicos, es decir, el acortamiento de la miofibrilla. En este esquema que hemos visto millones de veces, podemos ver que en este eje vemos la diferencia de las cargas eléctricas, ¿no? Como a medida que hay cambios iónicos, la célula se va haciendo menos negativa hasta que cruza un punto de inflexión y se despolariza, abriendo canales iónicos y permitiendo el paso de iones a través de ellos. Y aquí a lo largo vemos los fenómenos a través del tiempo. Esto corresponde eléctricamente a lo que nosotros vemos en el trazo del electrocardiograma. Ahorita vamos a ver cómo se traduce esto, ¿no? De manera de recordatorio, la onda P nos traduce la activación auricular, el QRS, la activación ventricular, y la onda T, la repolarización. Recordando que la repolarización corresponde todo este proceso activo, ¿no? Que requiere de mayor energía porque tiene que mover iones a contracorriente, para retornar a estos iones que se movieron a su estado basal, ¿no? Para que la célula vuelva a empezar este periodo de despolarización y repolarización, ¿no? Una vez dicho esto, podemos continuar. De una manera más esquemática, vemos aquí el potencial de acción de una célula miocárdica común y a qué corresponden cada periodo en el trazo del electrocardiograma que nosotros vemos, únicamente para esquematizarlo mejor. No olvidando o tenemos que saber esto para entender cómo es que se forman estos trazos en el electrocardiograma. En realidad, los trazos que nosotros vemos son el resultado de una suma algebraica de los potenciales de membrana que estamos viendo del subendocardio y del subepicardio. En este esquema, quiero que quede muy claro de qué lado está el subendocardio y el subepicardio para poder explicar los cambios electrocardiográficos de isquemia, lesión y necrosis. Entonces, recordando las clases previas del curso, el vector de despolarización pues inicia desde aquí hasta acá, el vector máximo, ¿no? Aquí recordando que están las células de conducción, el sistema de Purkinje despolariza estas células, y si se despolariza del endocardio, ¿no? La porción del miocardio que está en la cavidad donde está la sangre, hacia el epicardio, ¿no? La porción que está en la periferia, que está adyacente al pericardio y a las arterias coronarias, ¿no? Entonces la célula se activa o se despolariza de adentro hacia afuera y se desactiva o vuelve a su estado basal o se repolariza de afuera hacia adentro o del subepicardio al subendocardio. Entonces, todos estos potenciales de acción, todas esas grafiquitas que vimos en nuestros libros de fisiología, al final van a formar un gran vector o una gran gráfica de estos potenciales de membrana del subendocardio, esto corresponde al subendocardio, y esta línea punteada corresponde a la suma del subepicardio, que si estos dos los sumamos, o sea, sumamos todas estas energías y todos estos vectores en un trazo de papel, nos va a dibujar el trazo del electrocardiograma, ¿no? Este es el QRS y esta es la onda T. Esto es lo normal y esto es lo que nosotros registramos con los electrodos. Y ahorita vamos a ver cómo se alteran en el caso de infarto. La cardiopatía isquémica es un continuo de enfermedad, no son enfermedades diferentes, la angina inestable, la angina estable, el infarto, la necrosis, son cosas que suceden a través del tiempo, no siempre las podemos registrar todas,
pero no olvidando la tríada clásica de isquemia, lesión y necrosis. Esta triada clásica, como ya les había mencionado, pues no siempre la vemos o no siempre la podemos documentar, pero de qué sucede, pues eso es seguro. Aquí vemos en un esquema del miocardio una porción del músculo en donde todos los vectores de despolarización, como si los viéramos desde B1, están correctos. A medida que vemos isquemia, ahorita vamos a explicar, empezamos a ver cambios electrocardiográficos, primero en la onda T, luego en el QRS, y si estos cambios persisten, vemos ondas Q. Vamos a recordar esto antes de continuar porque estos conceptos tienen que quedar muy claros, ¿no? Este es un corte coronal de las arterias coronarias donde vemos aquí un endotelio normal, ¿no? Por aquí esta es la luz del vaso y estas son las diferentes capas del mismo. Por los factores de riesgo que ya conocemos, estas capas se van alterando, especialmente la capa media, y se va formando una placa de ateroma. Esta placa de ateroma puede permanecer estable y en el momento en el que hay un desbalance en el aporte de oxígeno y lo que requiere la célula, empieza a sentir la persona dolor, la angina de pecho con la semiología que ya se describió. Esta placa de ateroma, si se mantiene estable, pues se trata con medicamentos y nada más. En el electrocardiograma no siempre se ven cambios, pero si esta placa de ateroma, esta pared que vemos aquí, se rompe, se van a liberar factores dentro del endotelio hacia el torrente sanguíneo que van a activar la cascada de coagulación y se va a formar un trombo, ¿no? Activándose la agregación plaquetaria y todo, se rompe la placa de ateroma, se forma un trombo y este trombo es peligroso porque puede ocluir de manera parcial o total el vaso. Si lo ocluye de manera parcial, tenemos de dos síndromes coronarios agudos: angina inestable o infarto sin elevación del segmento ST. Angina inestable se diferencia de la estable porque esta es una que cambia de patrón o de nueva aparición, ¿no? El paciente ya se conoce su angina y cómo está y en qué momento se detiene, pero en el momento en que cambia de patrón, algo ocurrió. O un infarto. La diferencia entre angina e infarto es que en el infarto ya hay elevación de biomarcadores cardíacos, o sea, ya hay una lesión, ya hay células que verdaderamente están sufriendo y liberando sustancias en consecuencia. Esta oclusión del vaso, como les había contado, puede ser total o parcial. Si es total, es una urgencia médica y es lo que llamamos el infarto con elevación del segmento ST. Si es parcial, y eleva biomarcadores, es un infarto sin elevación del segmento ST. Evidentemente es más grave un infarto que tiene toda la arteria ocluida, nosotros le llamamos infarto oclusivo, que es sinónimo de infarto con elevación del segmento ST, que un infarto suboclusivo, ¿no? O sin elevación, porque aquí todavía poca, pero sí recibe sangre todo ese tejido distal a la oclusión, pero aquí no. Entonces es aquí donde es la urgencia médica, donde se activa el código infarto y todos estos sistemas de atención que tenemos para intentar salvar la mayor cantidad de miocardio posible, ¿no? Con una buena estrategia de reperfusión. Volviendo a los conceptos básicos de la tríada de cardiopatía isquémica, pues vamos a ver ahora sí lo que nos interesa, ¿no? El electrocardiograma. La isquemia se define como un mismatch o desbalance entre el aporte y demanda de oxígeno entre lo que aporta la arteria coronaria y lo que requiere nuestra célula miocárdica. Como ya habíamos dicho, lo que nosotros hemos registrado en el papel es la suma algebraica de estos potenciales de acción del subendocardio y del subepicárdico. Este esquema representa una porción del miocardio donde esto es la luz de la cavidad y esto es del lado del pericardio, del lado donde están las arterias coronarias. ¿Okay? La isquemia, que es como la primera fase de este desbalance entre aporte y demanda, lo primero que va a afectar va a ser la repolarización, o sea, la diástole. Recordemos que la diástole es la fase del ciclo cardíaco que requiere de más energía porque es la fase donde requiere de procedimientos activos para jalar iones a contracorriente y volver a la célula a su estado basal para que vuelva a empezar todo el ciclo de despolarización.
Entonces, es lo primero que se va a afectar, ¿no? Lo que requiere más energía, que en el electrocardiograma se traduce como la onda T. Esta isquemia nosotros la clasificamos como subendocárdica y subepicárdica. No siempre las podemos documentar, pero como les dije, sin duda ocurren. Recordando este esquema es como el esquema de las donitas que vimos de cortes coronales, pero este es del corazón, no de una arteria coronaria. Entonces aquí tenemos la arteria coronaria, ¿no? Que va en la superficie del miocardio, o sea, aquí iría el pericardio para que se ubiquen. La arteria coronaria perfora todo el espesor del músculo cardíaco hasta el endocardio, ¿no? Esto es la cavidad, por aquí va la sangre que bombea el corazón. Entonces, esta arteria coronaria perfora todo el espesor del miocardio para perfundir todas las regiones hasta el endocardio. Y así como está esquematizado con color, pues evidentemente las zonas que están más cerca del epicardio, ¿no? De la superficie periférica, están mejor perfundidas por el número de ramificaciones, por el grosor de arterias y todo, que las zonas que están más alejadas, ¿no? Porque son las ramificaciones más distales, más pequeñas. Entonces, evidentemente, si hay alguna oclusión en algún punto de esta arteria, lo que primero va a sufrir es el endocardio. Y esta isquemia, a medida de que la oclusión sea más grave, pues va a ir haciéndose hacia el epicardio, ¿no? Entonces, primero ocurre la isquemia subendocárdica, que por la suma de potenciales de acción que vimos, que recordando, esto de arriba representa el endocardio y esto de abajo representa el epicardio, al alargarse el tiempo de repolarización, o sea, se está alargando el tiempo de la onda T, al momento de hacer la suma algebraica, esta onda T se va a volver acuminada y simétrica y más grande, ¿ok? De lo que le estábamos acostumbrados a ver. Como les dije, si esta oclusión se hace más grave, pues no solo el endocardio va a sufrir, sino también el epicardio, a pesar de todos estos beneficios que tenía sobre el endocardio. Y si el epicardio sufre, lo primero que va a sufrir, pues es la diástole, ¿no? Y esto se va a traducir como una desviación de la onda T. Entonces aquí lo que hice es ponerles este potencial de acción, pero para que vean que se alarga tanto la diástole o el periodo de la onda T, de la repolarización del epicardio, que hagan de cuenta que esta suma de potenciales de acción se invierte. Aquí nada más la volteé de arriba para abajo. Y tenemos el resultante de que el epicardio, o sea, esto es más grande que el endocardio, es más largo, perdón, o sea, más largo en tiempo, y se traduce en el papel como una onda T invertida de ramas simétricas. Si esta isquemia o esta obstrucción persiste, vamos a empezar a ver que las células miocárdicas van a empezar a sufrir y a liberar sustancias de que están sufriendo esa falta de oxígeno. Entonces, la lesión miocárdica ocurre. Una lesión miocárdica ya denominada clínicamente como infarto es el mismo desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, pero a una mayor extensión y por una mayor cantidad de tiempo. Aquí no solo la diástole se afecta, sino la sístole también, que en el electrocardiograma lo representamos como el QRS. Esta afectación puede ser nada más del subendocardio o puede ser del subendocardio y de todo el miocardio, como en la lesión, ¿no? Primero se afecta a la parte interna y después se afecta a la parte externa. Y dependiendo de la suma de los potenciales de acción es lo que vamos a ver en el electrocardiograma. Es muy importante que diferenciemos que a partir de la lesión las enzimas cardíacas se hacen positivas, o sea, enzimas cardíacas positivas, infarto. Esta es una máxima, ¿no? Que tenemos que tener muy claros. Esta lesión se puede dividir igual, como les dije, en subendocárdica y subepicárdica. La lesión subendocárdica se traduce como un infarto sin elevación, ¿no? Que es aquí un infarto suboclusivo, ¿no? Que el trombo no ocluye por completo la cavidad, que al momento de hacer la suma algebraica de los potenciales de acción nos traduce un infradesnivel del segmento ST. Este infradesnivel del segmento ST puede ser horizontalizado o que desciende como avión.
Si esta oclusión persiste o se agrava, tenemos lesión que no solo está en el subendocardio, sino que atraviesa toda la muralidad del músculo y también afecta al subepicardio. La única manera de que esto ocurra es que el vaso se ocluya por completo, o sea, ya no recibe sangre ni esta parte que por aquí corre la arteria coronaria. Y esto, al momento de hacer la suma algebraica de los potenciales de acción, se traduce como un infarto con elevación del segmento ST, o sea, un infarto oclusivo, o sea, una urgencia para reperfundir. Y esto es una lesión transmural. Y es aquí donde tenemos que activar el código infarto y todo el mundo tiene que correr para salvar la mayor cantidad de miocardio posible. Si no se logra una estrategia de reperfusión adecuada o en tiempo adecuado, este infarto transmural va a ocasionar que significa que todas estas células y todas estas miofibrillas ya no van a poder cumplir la función de contraerse, ya no van a poder generar potenciales de acción. ¿Por qué? Porque estas células ya están muertas. Entonces estas células van a convertirse en tejido fibroso, en tejido cicatrizal, y pues un tejido cicatrizal no tiene la capacidad para contraerse, ¿no? O sea, aquí se va a llenar de fibras de colágeno y todo este tejido cicatrizal. En el electrocardiograma nosotros lo vemos como una zona inactivable, que son las ondas Q, y este daño es completamente irreversible. Aquí en esta imagen les puse una evolución típica de un infarto. Como ya les dije, no es usual que estemos ahí poniendo el monitor o que tomemos electrocardiogramas seriados para ver cómo va evolucionando la isquemia, la lesión y la necrosis, porque no siempre ocurren en horas, no siempre ocurren en días y no siempre los documentamos, pero siempre ocurren. Entonces, al momento de tener isquemia, pues vemos la elevación de la onda T, después vemos que se invierte al momento de afectar el epicardio. Si esta isquemia persiste, hay lesión miocárdica. Lesión miocárdica es igual a elevación del segmento ST. Y esta elevación del segmento ST, de persistir, se va perdiendo este vector, ¿no? O sea, este vector que significa, todo positivo significa que se acerca a tu electrodo, ¿no? Entonces esto significa que hay algunas celulitas que sí están generando un potencial de acción. Si esta lesión persiste, al final estas células ya no van a generar potenciales de acción, entonces no generan nada que se dirige hacia el electrodo que nosotros ponemos en el pecho del paciente y se registra como una zona inactivable, ¿no? O sea, una deflexión negativa, las llamadas ondas Q, con o sin isquemia residual, que eso ya lo platicamos con el doctor Plata. Las ondas Q pueden aparecer desde las 2 horas del infarto, o sea, no es como nos platicaron en alguna vez que pasan a los 2, 3 días, no. O sea, las ondas Q pueden suceder desde muy temprano y eso no nos da ningún tipo de temporalidad. Una vez ya platicado qué es isquemia, lesión, necrosis, lo más importante de todo, elevación del segmento ST o no elevación del segmento ST, pues es importante distinguir una urgencia inmediata de una que no lo es. Y eso da mucha fineza en el diagnóstico electrocardiográfico, que es lo que les quiero platicar ahorita. Como les platiqué, la elevación del segmento ST, si estamos hablando de un infarto, pues es una situación de urgencia, es una situación de horas críticas donde a menor tiempo de reperfusión se salva la mayor cantidad de infarto y menor riesgo de complicaciones y de insuficiencia cardíaca y de arritmias. Entonces aquí el tiempo es oro, pero no toda elevación del segmento ST significa que una arteria del corazón está ocluida por completo. Las elevaciones del segmento ST pueden ser por muchas causas, incluidos eventos vasculares cerebrales, pero las más comunes o las más con las que nos vamos a enfrentar bastante seguido es la pericarditis aguda y la repolarización temprana. Entonces vamos a ver estas otras dos situaciones para poder diferenciar el patrón electrocardiográfico y tomar las decisiones adecuadas.
Aquí tenemos 3 ejemplos electrocardiográficos de elevaciones del segmento ST que tenemos que relacionarlas con estos 3 diagnósticos. Entonces vamos a guardar esta diapositiva para más al rato y poder realizarlo de manera adecuada. El primer tema que quiero explicarles es el de la pericarditis aguda. La pericarditis aguda no es otra cosa más que la inflamación del saco pericárdico. Puede o no estar relacionada con derrame pericárdico, pero no siempre. Representa hasta el 5% de los casos con dolor torácico en urgencias. Entonces, dependiendo del centro, evidentemente, pero es algo que vamos a encontrarnos con relativa frecuencia. La semiología no es de la angina típica que ya conocemos, ¿no? Como angina típica refiriéndonos a cardiopatía isquémica. El dolor de la pericarditis aguda es un dolor de inicio súbito, no insidioso, es retroesternal igual, es de carácter pleurítico y cambia con la posición. El dolor de isquemia o de angina no cambia con la posición. Estos pacientes es común que refieran que al estar sentados e inclinados para adelante mejora el dolor, pero al momento de acostarlo, por ejemplo, para revisarlo o ponerle los electrodos del electrocardiograma, empeora el dolor por esta fricción que hace el saco pericárdico con las estructuras adyacentes o entre las dos capas del pericardio. La etiología es variada. Lo más común es que sea viral, pero por falta de estudio lo clasifican como idiopática. Es lo más común que suceda. Pero también hay otras causas como bacterias, puede ser de origen autoinmune, malignidad u otras menos comunes como traumatismos. En cuanto a la evolución electrocardiográfica de la pericarditis, que es lo que nos interesa, no es únicamente lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Que es elevación del segmento ST difusa. Tiene varias etapas que van evolucionando a través de días e incluso semanas y puede incluso que el electrocardiograma nunca vuelva al estado basal. En la primera etapa, en los primeros días después de iniciado el dolor, lo más común es que veamos una depresión del PR, ¿ok? Teniendo la línea isodifásica por acá, vemos que hay una depresión del segmento PR, este es el signo más temprano que aparece. Después vemos una elevación cóncava del segmento ST. Esta elevación cóncava del segmento ST, a diferencia de la elevación por un infarto, no corresponde a territorio de una arteria coronaria. Como ya nos platicó el doctor Plata, para ser clasificado como un infarto con elevación del segmento ST, pues tiene que corresponder a las caras del electrocardiograma o a las derivaciones que estamos viendo o que representan la irrigación de esa arteria. Y aquí en la pericarditis es difusa, está en todas las derivaciones, no podemos identificar una arteria responsable. Una memotecnia que a mí me ayudó mucho para diferenciar una elevación del segmento ST isquémica de una que no lo es su convexidad. Si es cóncava, lo más probable es que no sea de origen isquémico. Entonces, para que nos acordemos, si la depresión, el supradesnivel del segmento ST está feliz porque no se infartó, pues no es isquémico, ¿no? Viendo a la etapa 2, en la etapa 2 ya tanto el supradesnivel como el infradesnivel del PR vuelven a su línea basal y la onda T se empieza a aplanar. Después de días, esta onda T se puede invertir, estas ramas son asimétricas, no olvidar esto, asimétricas, y puede quedarse en esta etapa o después de algunas semanas puede normalizarse, pero esto depende de cada paciente. Otro diagnóstico diferencial que me gusta. Ahora bien, ya les conté los diagnósticos diferenciales más importantes de la elevación del segmento ST, pero les quiero compartir estas perlas como para no olvidar las características claves para identificar una elevación del segmento ST de origen isquémico. La primera es que si el ST está elevado en ABR, lo más probable es que sea un origen isquémico.
ABR normalmente es como la derivación olvidada, pero sabiéndola leer nos puede decir muchas cosas. Y si nosotros tenemos una elevación del segmento ABR con algunos otros cambios sugerentes de enfermedad arterial coronaria, nos traduce enfermedad trivascular, o sea que las tres arterias principales del corazón están afectadas. Entonces eso es una enfermedad muy avanzada y grave. Entonces, si vemos ABR elevado, foco rojo. También, si nosotros vemos una elevación del segmento ST que además tiene una onda T invertida, eso también es foco rojo para ver isquemia. ¿Por qué? Porque como vimos ahorita, tanto en la pericarditis como en la repolarización temprana, las ondas T eran acuminadas o eran al menos positivas. Pero si esta onda T está invertida y no es en las derivaciones donde normalmente está invertida, como es en ABR o B1, pues también es un dato a considerar de que esa elevación sí puede ser isquémica. Otra cosa que podemos ver es que si tenemos una elevación del segmento ST isquémica, podemos ver sus cambios recíprocos o las llamadas imágenes en espejo. O sea, si nosotros tenemos un infarto anterior, en las derivaciones de B1 a B6, por ejemplo, un infarto con elevación, la elevación en estas derivaciones, podemos ver su imagen en espejo en las derivaciones contrarias, ¿no? Que serían las derivaciones inferiores. Ahí veríamos un infradesnivel del segmento ST. Si nosotros vemos cambios recíprocos, pues sí es altamente sugerente de que es algo isquémico, porque estamos confirmando la elevación. Y al final, la morfología de esta elevación del segmento ST. Si es convexa, o sea, si tiene carita triste, triste porque se está infartando, ¿no? Aquí está triste, aquí está triste, aquí está triste. Si vemos esta morfología convexa, es sugerente esa morfología de que sí sea un infarto. Otra memotecnia que a mí me dieron cuando yo era estudiante es que si vemos, aquellos que leyeron El Principito, que están familiarizados con esta imagen, si nosotros vemos aquí el elefante devorado por la boa, hablando específicamente de este patrón, pues es un patrón de infarto, ¿no? Es un patrón de lesión miocárdica y es un patrón por el que tenemos que correr, ¿no? No olvidando todas las demás características y el contexto clínico del paciente. Entonces volvemos a la diapositiva del principio, ¿no? La diapositiva con los diferentes patrones de elevación del segmento ST y si podemos relacionarlas a lo que corresponden. Entonces, en realidad estaban en orden, ¿no? Vemos aquí los patrones de elevación del segmento ST, donde está con carita triste, ¿no? Convexa. En pericarditis aguda está cóncava, carita feliz. Y la repolarización temprana, inclusive vemos aquí el punto J o al final el QRS mellado, ¿no? Aumentado prolongado en tiempo. Ahora bien, antes de iniciar con la sección de preguntas y respuestas, quería platicarles algunos casos clínicos para reafirmar todos estos conceptos que acabamos de ver. El primer caso clínico corresponde a un paciente masculino de 67 años de edad que tiene antecedente de infarto previo ya. Acude por disnea, dolor retroesternal, hipotensión y diaforesis. Entonces, viendo el electrocardiograma, pues de primera instancia, además, no olvidando que cada electrocardiograma se tiene que analizar con los 10 puntos, ¿no? De eje, frecuencia, longitudes de ondas y todo, pero a manera rápida podemos ver que hay una elevación del segmento ST, ¿no? Que salta a la vista en 2, 3 y ABF, que corresponden a una cara inferior. Vamos viendo las demás derivaciones y lo que llama la atención es que aquí, en las derivaciones precordiales, hay un infradesnivel significativo. O sea, estamos viendo la imagen recíproca o imagen en espejo, que es un foco súper rojo para que eso sí sea lesión miocárdica. Analizando más a fondo este electrocardiograma, vemos la elevación que acabo de mencionarles, la depresión recíproca, ¿no? En la cara anterior y en la cara lateral. Y siempre que veamos una elevación del segmento ST en la cara inferior, hay que tomar derivaciones derechas y posteriores. En este caso nos esquematiza las derivaciones posteriores que también tiene elevación del segmento ST.
Entonces, la historia clínica es sugerente, no les voy a poner la característica del dolor porque eso ya es como muy obvio, pero los antecedentes del paciente, las características del cuadro clínico, el electrocardiograma, las características del segmento ST, pues nos dan el diagnóstico final de un infarto con elevación del segmento ST póstero inferior. O sea, este paciente tiene que ir corriendo a una estrategia de reperfusión, sea por cateterismo o sea por trombolisis, pero ese paciente tiene que reperfundirse lo más pronto posible. El siguiente caso es un paciente masculino de 36 años de edad que acude por mareos ocasionales al consultorio después de que tuvo un accidente automovilístico, que ya tiene algunas semanas. Entonces, en el electrocardiograma, de manera rápida, pues llaman la atención las ondas T acuminadas, ¿no? Ondas T muy acuminadas, ¿no? O sea, esto puede ser una isquemia muy importante si lo vemos de rápido, pero también me llama la atención a mí que aquí hay una onda R muy acuminada, muy grande, y analizando el electrocardiograma con más calma, vemos que estas ondas T sí están muy elevadas, sí están muy hiperagudas, pero no olvidando que son asimétricas, ¿no? Las ramas. Este tiene un ascenso lento y un descenso rápido. Entonces, asimétrica baja la posibilidad de que sea isquemia. Estas ondas R altas, perdón, nos sugieren alguna otra alteración que hace rato la vimos. Y vemos aquí que tiene una elevación del segmento ST, ¿no? Si comparamos con la línea isodifásica, hay una elevación significativa del segmento ST, pero esta elevación es cóncava. Sabemos que está feliz la elevación, ¿no? Y algo muy sutil que siempre tenemos que ver es que al final del QRS, por donde está el punto J, está empastado, o sea, está alargado en tiempo. Todo esto que nos traduce, pues una repolarización temprana, ¿no? Que en su mayoría es benigna. Igual así como lo vimos, pues son pacientes jóvenes. El último caso clínico corresponde a una paciente femenino de 60 años de edad con antecedente de mesotelioma. Está en tratamiento y solicita una interconsulta por una disnea de inicio súbito después de una toracotomía. Entonces aquí el electrocardiograma de primera instancia, pues vemos y nos llama mucho la atención que tiene elevación del segmento ST, ¿no? Yo lo primero que vi fue que está en la cara inferior. Lo vi en la cara inferior, me voy a buscar cambios recíprocos en la cara anterior, pero veo en la cara anterior que igual tiene elevación. Entonces, pues ya sería muy raro que tuviera dos arterias infartadas, ¿no? O dos territorios infartados. Y empiezo a buscarle intencionadamente datos de pericarditis, ¿no? Analizando el electrocardiograma, pues confirmo la elevación del segmento ST, que además es cóncava, ¿no? Está cóncava, está feliz. Vemos además depresión del PR, o sea que estamos como en etapas iniciales de esto. Acuérdense que lleva un día. Y en ABR vemos la elevación del PR. Eso es muy característico. Y todo esto, junto con el contexto clínico del paciente, pues nos traduce pericarditis, ¿no? No olvidando que pericarditis, el diagnóstico es un diagnóstico clínico con historia clínica, características del dolor y datos electrocardiográficos. Puede o no haber derrame. Entonces, este es el último caso clínico. Y ya para finalizar, vamos a analizar ahorita sus preguntas, las preguntas que fueron saliendo a lo largo de la clase para poderlas contestar.